todos, soy Joana Campolargo. El día de hoy les voy a hablar de un caso clínico pretratado clase 3 que me llegó al consultorio, un caso de verdad que he aprendido muchísimo, me ha dejado muchísimas lecciones y que pues también se las quiero transmitir a ustedes. Así que pues sin más preámbulos, empecemos. En principio, cada vez que voy a ver a un paciente por primera vez le solicito una radiografía panorámica, esto para poder evaluar cómo están sus terceros molares, si tiene raíces cortas, si tiene dientes supernumerarios, en fin. En el caso de Valeria en específico, ella llega a la consulta, siempre se les hace una anamnesis, se les pide que lleguen en su historia y una vez que me lo pasan y leo, hay dos cosas que me llamó mucho la atención. Primero, la paciente no es de la Ciudad de México, es de Pachuca. Y lo otro que me llamó poderosamente la atención es que la paciente refiere ser epiléptica. Entonces ya acá hay que tener cuidado porque simplemente el traslado y la ansiedad que genera ir a la consulta odontológica teniendo este antecedente pues nos hace tener en cuenta que debemos tener mucha precaución para poder manejar este caso. Cuando ya le estoy llenando su historia y le estoy preguntando, me refiere que duró 2 años con tratamiento de ortodoncia y que ella asistía a la consulta porque se veía que no tenía avances y que estaba un poco chueca. La verdad, de entrada me di cuenta que Valeria era un caso quirúrgico. Cuando la evalúo clínicamente y tengo su radiografía en la mano, pues le hago más preguntas acerca de qué le mencionó su antiguo ortodoncista. Le pregunto por los laterales, me percato que tiene agenesia o ausencia de los incisivos laterales, a lo cual ella me refiere que su ortodoncista le había dicho que posteriormente le iban a bajar estos dientes. La paciente tiene 24 años. Los incisivos laterales hacen aparición entre los 5 años y medio, 6 años y medio. Tiene 24 años, es evidente que tiene agenesia de los laterales y lo que tiene allí presente es un diente deciduo o diente de leche. También podemos evaluar la inclinación de los terceros molares que se encuentran impactados en los superiores y que pues es necesario la extracción de los mismos. Ya platicando un poco más con Valeria, explicándole la situación, le hago mención de que necesitamos unos estudios de ortodoncia, pero me puedo percatar que ella es una paciente quirúrgica clase 3 porque tiene hipoplasia del maxilar superior y se le ve bastante más prominente la mandíbula. Sin embargo, pues indudablemente necesitamos estudios, a lo cual me comenta que ella ya había ido a otro consultorio donde le habían hecho mención de esto, pero que le recomendaron venir conmigo, lo cual me siento sumamente honrada, y que en el consultorio anterior le retiraron los brackets. Entonces procedo a hacer los estudios de ortodoncia, para lo cual acá les muestro sus fotografías intraorales, donde sí se puede percatar un poco de presencia de la resina en los dientes. También podemos ver la agenesia que les menciono de los laterales, y cuando vemos la radiografía lateral pues indudablemente se puede ver la hipoplasia o el maxilar más pequeño, que al incorporar los trazados cefalométricos se pueden ver un valor negativo que nos corrobora que en efecto la paciente es quirúrgica. Hay muchos casos que nosotros con solo verlo ya es evidente que el paciente es quirúrgico, sin embargo hay otros que hay que tener el trazado. En el caso de Valeria era muy evidente y lo corroboramos con sus radiografías y sus fotografías. En sus fotografías extraorales o fotografías de la cara se percibe aún más la hipoplasia del maxilar superior. Esto se ve bastante más sumido, como lo podemos evaluar. Una vez que ya tenemos todos los estudios iniciales de ortodoncia, platicamos con Valeria cuál va a ser su plan de tratamiento, a lo cual se le plantean dos opciones, bien sea la colocación de implante para sustituir los incisivos laterales ausentes o el cierre de espacio para la posterior cirugía ortognática y una vez finalizado colocar carillas dentales, que en este caso esa fue la decisión que se tomó. Para esto, pues antes de iniciar el tratamiento como tal, era necesario la extracción de los terceros molares y como bien sabemos, necesitamos crear una empatía con los doctores que lo van a tratar. En este caso, el doctor que iba a realizar la cirugía ortognática es el doctor Freddy Morón Mora, que pues de primera instancia lo llamé para conocer a la paciente y para que hiciera las extracciones de los terceros molares y del dientito deciduo, que una vez que hicimos esta evaluación, él los
deja esta explicación. La paciente Valeria acude con nosotros a consulta presentando en su radiografía panorámica los 4 terceros molares y un diente de leche entre el incisivo central y el canino, ya que ella tiene agenesia de los laterales. Es por ello que le hicimos un plan de tratamiento, ya que nos refería que es epiléptica y que su última crisis había sido hace 2 años. Al momento de la cirugía realizamos la infiltración de anestésico local y le habíamos comentado que uno de los factores que podía desencadenar su crisis de epilepsia o su convulsión era el dolor que podía provocar la infiltración de anestésicos locales, así como la ansiedad que ella tenía, ya que venía de otro estado, y siempre es un procedimiento quirúrgico que genera en mayor o menor medida ansiedad a los pacientes. Efectivamente, la paciente convulsiona en el sillón dental y lo que hicimos fue suspender la cirugía, posponerla una semana y manejarla con medicamento ansiolítico. Una semana después realizamos el procedimiento quirúrgico con éxito. La paciente también necesitaba hacerse la extracción de los terceros molares, ya que por ese sitio es donde pasa el corte al momento de hacer la cirugía ortognática y necesitábamos que hubiese un buen contacto óseo de los dos segmentos para la posterior colocación de las placas y los tornillos y así lograr una estabilidad postoperatoria a largo plazo. Por eso en este caso queríamos realizarlo con anticipación para lograr una estructura ósea bien establecida y no realizarlo en el momento de la cirugía ortognática. Se pueden percatar que por ello es muy importante una buena anamnesis. Una vez de que ya se le hicieron las extracciones a Valeria y que ya en una segunda intención para evitar que cursara de nuevo con una crisis de epilepsia, procedemos a lo que es la colocación de la ortodoncia. Ella ya estaba más controlada, más calmada, ya había dejado sus ansiolíticos y pues iniciamos el tratamiento de ortodoncia. Como pudimos evaluar en la radiografía panorámica, ella tiene las raíces de los incisivos centrales cortos, por los cuales era necesario llevar a cabo un tratamiento de ortodoncia con fuerzas ligeras y continuas para evitar incrementar el problema de los incisivos centrales al momento del cierre. Estuvimos trabajando con estas fuerzas durante un periodo aproximado de 8 meses para lograr la alineación dental adecuada. Una vez que logramos esta alineación dental adecuada, íbamos tomando impresiones para evaluar cómo ocluía, cómo embonaba, si no tenía ningún tipo de contactos prematuros, que a partir de, como les menciono, estos 8 meses fueron cita con cita tomando impresiones, realizando los dobleces necesarios, hasta que después de los 13 meses de tratamiento es cuando Valeria se encontraba completamente lista para realizar su cirugía ortognática. Pero lamentablemente sus encías estaban muy inflamadas. El hecho de ella estar tomando medicamentos para la epilepsia aunado a su higiene dental y a otras condiciones hizo que esa encía se inflamara y necesitábamos corregir esta inflamación de la encía para poder pasar a la cirugía ortognática. Es por ello que se incorpora a nuestro equipo de trabajo la doctora Mariana Sosa, quien es perioimplantólogo y nos va a explicar a detalles el caso de Valeria. Al realizar la valoración periodontal de Valeria, se determina que sí, clínicamente hay un agrandamiento gingival evidente, tanto en la parte superior como inferior. Es una paciente comprometida por varios factores, principalmente desde el punto de vista sistémico es una paciente epiléptica. Ella toma medicamentos anticonvulsivantes y para esto, pues en conjunto con este tratamiento, al tener en boca factores locales que influyen en la respuesta del tejido gingival, como es en el caso de la ortodoncia, los brackets, los tubos, las bandas, más una higiene un poco deficiente con el acúmulo de restos de alimentos y placa bacteriana, generó toda una respuesta en el tejido. Es decir, un agrandamiento gingival generalizado, esa hipertrofia o hiperplasia de la encía, donde llega un punto en que no se puede manejar más el tratamiento de ortodoncia o interdisciplinario y por ende hay que ir directamente a su tratamiento quirúrgico. Obviamente, previo a todo esto, se le hace una instrucción en los hábitos de higiene, en los cuidados, una mejoría, eliminación de cálculo, limpiezas, profilaxis periódicas para instruirle un poquito y ayudarla a ella a su mejoría en la higiene y que luego pase a esa fase quirúrgica. Principalmente la fase quirúrgica que involucra, bajo anestesia local, un recorte o remodelado de la encía
en esas zonas donde se necesite, donde se requiera eliminar el exceso de tejido gingival que cubre parte de sus dientes. En casos severos, llega a cubrir el tejido gingival parte o totalmente la corona clínica. Bueno, como nos explicó la doctora Mariana, se le hizo el recorte de la encía y ya estos 13 meses teníamos la inclinación adecuada para poder realizarle la cirugía ortognática. Entonces nos tardó un mes más, mientras que ya ella cicatrizaba para poder colocar lo que son los vástagos quirúrgicos o los pines que van sobre el alambre, como los muestro acá, para la contención durante la cirugía ortognática. El caso de Valeria presentaba varios atenuantes, no era un caso sencillo y queremos manejarlo de la mejor manera para tener unos resultados bastante satisfactorios. Es por ello que decidimos no manejarlos con un acto quirúrgico convencional donde podríamos tener errores, sino que decidimos hacerlo de manera digital para poder tener una mayor precisión. Y es acá donde se incorpora el doctor Nelson León, quien es maxilofacial y nos facilitó un software donde se pudo hacer toda esta planeación digital que el doctor Freddy a continuación nos va a explicar. Luego de la descompensación dental de Valeria, pudimos evaluar a través de fotografías y exámenes tanto radiográficos como de tomografía cuáles eran todas las deficiencias o excesos que ella presentaba. Valeria tenía un canteamiento maxilar o inclinación del maxilar, también presentaba hipoplasia en el tercio medio y una laterognasia de la mandíbula, es decir, que una de las ramas había crecido un poco más que la otra. Nosotros lo que hicimos fue evaluarla clínicamente y también colocar todos sus datos en el software para hacer la planificación digital. Esto es súper importante, ya que nosotros al realizarlo de manera digital podemos obtener resultados mejores, más estables y más predecibles a largo plazo. Bueno, como bien les explicó el doctor Freddy, teniendo ya los dientes en la inclinación adecuada, acá les muestro lo que son los estudios prequirúrgicos donde se puede evaluar la hipoplasia o el tamaño reducido del maxilar superior, que también se suma por la agenesia de los laterales, la prominencia de la mandíbula. Se puede observar que Valeria tiene los maxilares un poco inclinados y pues cuando nosotros descompensamos dentalmente siempre se le explica al paciente que va a estar en una etapa bastante difícil. En este caso Valeria no podía cerrar la boca. Y acá les puedo mostrar un video donde ya la inclinación dental es la apropiada y que ella está próxima al paso quirúrgico. Habla bastante bien, sin embargo le cuesta cerrar la boca, pero definitivamente Valeria tiene mucha personalidad y esto no, para nada le afectó. Una vez que ya tenemos todas las radiografías, fotografías clínicas y que ya tenemos los vástagos quirúrgicos, a Valeria es necesario realizarle unos exámenes de laboratorio, química sanguínea, biometría hemática, BDRL, los exámenes de rutina para poder realizar este acto quirúrgico. Sin embargo, teniendo en cuenta que Valeria es una paciente epiléptica, se le pide una consulta a su neurólogo tratante donde nos indica que es una paciente estable, controlada, que se le puede hacer su cirugía ortognática y que su última convulsión es, como recuerdan que le mencioné anteriormente, que fue cuando se le iban a hacer las extracciones de los terceros molares. De ahí en fuera ella está bastante estable, por lo cual una vez que tenemos todos estos exámenes se le hace una evaluación preanestésica, que es la última fase para poder realizarle su cirugía ortognática. Y una vez que ya tenemos todos los estudios y que todo está bastante bien y aceptable para la cirugía de Valeria, se procede al acto quirúrgico o a la cirugía ortognática. Normalmente cuando los pacientes van a ser sometidos a cirugía ortognática, su gran duda es en qué momento puedo volver a comer. Valeria es una paciente de contextura muy delgada, que esa era su preocupación, en qué momento puedo volver a comer, cómo va a ser mi recuperación, cómo voy a llevar a cabo mi vida, cuánto tiempo tengo que tener de reposo, y para eso el doctor Freddy nos va a explicar bastante bien. Una de las cosas que los pacientes sometidos a cirugía ortognática preguntan mucho es cuánto va a ser el tiempo de recuperación y cuándo pueden incorporarse otra vez a sus actividades normales. En el caso de Valeria y en el caso de la mayoría de los pacientes que nosotros operamos, generalmente le pedimos de 3 semanas, aproximadamente 21 días, para que el paciente pueda estar tranquilo en su casa desinflamándose, pero es importante saber que no es una cirugía que es dolorosa ni tampoco tiene que ser una cirugía traumática. 21 días es el tiempo máximo de inflamación donde el paciente ya luego puede incorporarse a sus actividades laborales normales. Pero si es un paciente que trabaja desde su casa, puede realizarlo cómodamente a partir del 5º o 6º día.
En los pacientes es importante destacar también que no tienen un dolor intenso, ya que al momento de nosotros realizar la cirugía existe una parestesia o pérdida de sensibilidad transitoria que nos beneficia para que en los primeros días el paciente no sienta un dolor incómodo, pero que poco a poco, a medida que pase el tiempo, va a ir recuperándolo gracias a los protocolos que nosotros utilizamos y abordajes mucho más pequeños en comparación a cirugías convencionales. Los resultados finales de los pacientes se observan hasta los 6 meses, pero los cambios iniciales se observan desde el momento que sale de quirófano, una fase inflamatoria controlada, y ya a partir de la primera semana, segunda, tercera semana va a empezar a desinflamar y se ven los cambios muy notorios. Pero la fase final y establecida es hasta los 6 meses. Como ya explicó el Dr. Freddy, los pacientes los primeros días deben llevar una dieta blanda y posteriormente se va a ir poco a poco incorporando una dieta un poco más sólida. Pero en el caso de Valeria fue increíble la recuperación. Ella nos menciona que al tercer día ya estaba comiendo huevo revuelto, que estaba comiendo tacos, tortillas sin ningún tipo de problema e inclusive al mes ya tenía apertura máxima y podía comerse una hamburguesa. De verdad que estábamos muy preocupados porque la ansiedad que genera, como ya les dije, por ser epiléptica, era una paciente de contextura bastante delgada y no queríamos que se complicara o que perdiera mucho peso, pero en realidad su evolución fue magnífica. De hecho, ya a las 5 semanas después de la cirugía, ya ella se había incorporado de nuevo a su tratamiento de ortodoncia normal. Una vez que ya se recuperan de su cirugía ortognática, es necesario continuar con el tratamiento de ortodoncia para las alineaciones dentales, poder tener una estabilidad, alguna inclinación que sea necesario colocar en ese momento, y pues ya Valeria a las 5 semanas estaba bastante desinflamada y con unos resultados magníficos, por los cuales ella asiste a la consulta. A estas 5 semanas se le retiran los vástagos quirúrgicos y se continúa con su tratamiento de ortodoncia, en donde pues acá les mando a hacer unos estudios postquirúrgicos para ver cómo fue su evolución, y aquí se los muestro. Ya sin vástagos quirúrgicos pueden evidenciar el cambio tan notable que tiene Valeria. Ya Valeria, su sonrisa es diferente, intraoralmente podemos ver sus dientes que están ocluyendo de manera adecuada. Extraoralmente están sus maxilares en muy buena posición, bastante armónica, por lo cual pues no me queda más que preguntarle, una vez que todo este tratamiento pasó, que ya terminó su cirugía y que ya ella luce bastante bien, ¿cómo estaba su autoestima? Y le grabé un video sin que ella supiera y acá se los dejo. Mi autoestima, de verdad, cuando me dijeron que cómo estaba mi autoestima, pues yo decía, sí, bien. Y se lo juro que yo decía, sí, y veo las fotos de mí antes y yo decía, ay, no, yo no sé cómo tenía esa autoestima, se los juro, porque no, es un cambio, no, completamente. Sí, cambiaste muchísimo. Sí, el primer mes sí fue cuando dije, Dios, Ajá, no, pero ¿qué cuando pasa? tú ves tus fotos del antes y el ahora. No, es que aparte, bueno, yo en ninguna foto de mi vida, nunca sonreía. Entonces, cuando empiezo a ver ahorita pues mi Instagram, empiezo a ver que aquí se me notaba como que liso y algo salido. Pero pues ya ahorita viendo, y no, de perfil, o sea, jamás en la vida podría haber hecho eso. ¿Estás a gusto con el cambio? Ay, mucho. Me encantó. ¿Te lo volverías a hacer? Ay, con los ojos cerrados. O sea, es que nunca le sufría la cirugía. O sea, a mí, es más, o sea, con brackets me gustaba. A mí me gusté en todo momento. No sé, igual tenía muy buena actitud toda mi vida, pero la verdad siempre... ¿Y ahora sin brackets? Ay, me encantó más. De verdad, Valeria tuvo una actitud envidiable. Honestamente, Valeria es un ser humano del cual tenemos mucho que aprender. Siempre tuvo una actitud muy positiva y colaboraba muchísimo durante todo el tratamiento. No le importaban los traslados de Pachuca, y definitivamente uno como especialista y con todo el equipo de trabajo ponemos lo mejor de nosotros, pero si el paciente no coopera es bastante difícil. Valeria era una paciente que se le indicaban sus elásticas cada 8 horas e incluso me tocó en el consultorio que sonaba la alarma y me decía, es que me toca el cambio de las elásticas. Muy juiciosa, la verdad, llevó una evolución increíble. Tan es así que su segunda fase del tratamiento postquirúrgico tan solo nos tomó 8 meses.
8 meses para poder estabilizar, colocar retenedores fijos, impresiones para sus retenedores removibles y para el retiro de la ortodoncia. Por lo cual estamos hablando que el tratamiento de Valeria duró tan solo 22 meses, incluyendo la cirugía ortognática. Esto es fascinante, teniendo en cuenta todo lo que implicaba la cirugía ortognática, la condición de Valeria y todo pues lo que ya les he hecho mención. Entonces, le colocamos su retenedor fijo, se le toman sus impresiones, retiramos la ortodoncia, ese momento mágico que todos anhelamos, que aunque no lo crean, no es nada más un momento súper importante para el paciente, sino también para nosotros, porque es el momento que realmente queremos llegar, cuando por fin podemos encontrar esa alineación dental y esa oclusión adecuada. Aquí les dejo unos videos cómo fue el pre y el post quirúrgico de Valeria, que son videos que ya se le había mostrado, cómo Valeria no podía cerrar la boca y cómo quedó de manera adecuada. Acá les muestro también unas fotografías de frente donde se puede observar que tiene su agenesia de los laterales y cómo se hacen coincidir las líneas medias. También les muestro su cefálica lateral, cómo se puede ver la proyección de la cirugía, cómo hubo ese avance maxilar y ese retroceso mandibular. Acá también les muestro una foto de frente donde se ve el prequirúrgico, la inclinación que tenía el maxilar y cómo logramos después de la cirugía ortognática corregir esta inclinación dental. Les dejo acá fotografías tanto de frente como de perfil de Valeria en el inicio del prequirúrgico, donde se ve que no podía cerrar, y el postquirúrgico cómo quedó de verdad maravillosamente. Todas las comparativas para que ustedes vean cómo Valeria cambió, fue un cambio radical y total de vida. De verdad, Valeria fue una paciente que me llenó de mucho aprendizaje, siempre fue una niña muy positiva. Como bien se pueden dar cuenta, para poder lograr estos cambios tan radicales, pues se necesita un equipo multidisciplinario capacitado. Y en el caso de Valeria, pues aún más, porque era una paciente que presentaba esta condición de ser epiléptica y vivir fuera de la Ciudad de México, pero para ella esto no fue una excusa. Siempre estuvo positiva en su tratamiento, siempre estuvo feliz, siempre con una mejor sonrisa. Es una niña de verdad hermosa, no solo físicamente, sino como ser humano. Gracias, Valeria, por confiar en mí, por llegar al consultorio llena de esperanzas y contagiarnos con esa alegría. Tú llegabas y siempre era una alegría en el consultorio. De verdad, muchísimas gracias a todo el equipo multidisciplinario que formó parte de este maravilloso cambio, como lo es la doctora Mariana Sosa, el doctor Freddy Morón Mora y el doctor Nelson León, así como todos los que están en el detrás de cámara, todos los que ayudaron a este cambio tan radical. De verdad, muchísimas gracias. Seguiré haciendo lo que me gusta y de verdad me siento muy complacida de poder haber sido partícipe de este cambio de vida de Valeria. Espero que les haya gustado el video, no olviden darle like y acá les dejo mis redes sociales para cualquier duda, cualquier información, estoy completamente a sus órdenes. Y recuerden, si no ven algún cambio, siempre es bueno buscar una segunda opinión como lo hizo Valeria, y gracias por confiar. Nos vemos en un próximo video. Bye.